Bueno, el tema de hoy entonces es sobre los recursos naturales. Se denominan recursos naturales aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano y que son valiosos para las sociedades humanas. Bien. ¿Qué más dice? Por contribuir a su bienestar y desarrollo de manera directa. Ejemplo, nos da materias primas, nos proporciona minerales, nos da alimentos, o de manera indirecta sirve como servicios ecológicos. Bueno, para entender, estábamos hablando de la naturaleza, ¿correcto? Bien, entonces la naturaleza es todo lo que ha sido creado por lo natural es todo lo creado por la naturaleza, ¿ya? En la cual la mano del hombre no interviene. Los recursos naturales es lo que existe en el planeta como creación, obviamente, directa o indirecta, nos puede ayudar para poder gozar y para poder disfrutar de todo lo que existe en este planeta. Ejemplo, cada país tiene ya recursos naturales muy diferentes a otro país. Cada país puede sacar pecho a mucho orgullo sus recursos naturales como algo hermoso, en la cual puede ayudar a que nosotros podamos explotar ese recurso natural y nos podamos defender ante las sociedades, ante la vida, ¿no? Y gracias a la provisión que esos recursos naturales que hay en una sociedad, pues ayuda a que la población pueda subsistir. ¿Bien? Entonces, son bienes. Pues, ejemplo, aquí en nuestro Perú hay muchos recursos naturales que ayudan, ¿ya? En la agricultura, tenemos esos Andes de antes que teníamos, ¿no? Tenemos nuestro Machu Picchu como recurso natural. Obviamente ahí está la mano también del hombre a construir sus templos y hacer ya algo místico eso, pero también vemos parte de lo que es los recursos naturales de la vegetación y la fauna que existe, que es propiamente de nosotros los peruanos, ¿correcto? Ya, y es por eso que acá dice, y dice muy claro, dice, proporciona la naturaleza sin alteración por parte del ser humano. Obviamente, la naturaleza nos la brinda tal cual y nosotros lo único que podemos hacer es tomar de ella, no alterar nada, tomar de ella. Ejemplo, tenemos nuestro mar hidrobiológico. ¿Qué significa eso? Que tiene innumerables seres vivos en nuestro mar, que bien nosotros podemos pescar y poder producir con ese pescado, un ejemplo, la harina de pescado, o alimentarnos de ella. Ya tanto hay fauna marina como también hay flora marina. Bien, entonces tenemos nosotros una muy buena cantidad de potencial de seres, de fauna y de flora en nuestros recursos naturales. Además, minerales, ejemplo, ¿no? Si uno ve en otras partes del mundo, ejemplo, es muy curioso que el petróleo, calificándolo como un mineral, el oro negro, como lo llaman muchos, está en la parte de Asia, ¿no? Hay bastante petróleo por allá. ¿Ya? Y es por eso que muchos países están en guerra por el petróleo. ¿Ya? Es un mineral, o es parte de nuestro ecosistema, es un recurso natural que esos países tienen. Si nosotros tuviéramos esa magnitud de petróleo, tal vez, digo yo, no, pienso, tal vez nuestra situación económica y social en nuestro país sería diferente. Pero acá tenemos gas, pero lamentablemente no lo hemos sabido administrar bien. ¿Ok? Entonces hay minerales y en este caso hay recursos que podemos utilizar como materia prima. El algodón, el mejor algodón es del Perú y eso lo tenemos aquí, ¿no? Por la buena tierra y la semilla que solamente
tiene aquí en el Perú, ese algodón es uno de los mejores. Por eso es que nuestra ropa es de calidad. No en comparación, por ejemplo, aquí al país más grande que está en América del Sur es Brasil. Eh, su tela, su algodón de Brasil es pobre, llamémosle ese término. En cambio, cuando ellos ven nuestra tela, nuestro algodón, nuestra ropa, ellos se maravillan, porque acá tenemos recursos naturales, como es el algodón, que es propiamente del Perú. Ejemplo, las papas, ¿no? Tenemos variedad de papas, ¿no? Entonces, es uno de los países que tiene un buen recurso natural, y en este caso, alimentos, como ejemplo, las variedades de papas que hay. Y eso, al comer papas, ustedes saben que nos fortalece. Y hay variedad. Entonces, tenemos recursos naturales propios, autóctonos. Ahora, dice indirecta, buenos servicios ecológicos, ¿no? Ahí podemos tener recursos naturales que sirven para el turismo. Bien. Uno de ellos, el más representante para nuestro Perú, en este caso podría ser Machu Picchu. Pero hay ejemplo en Cajamarca, en, en el mismo Lima, en el mismo la selva, ¿no? Hay recursos naturales, servicios ecológicos, en la cual pueden servir para la investigación como también para el turismo. Ahora dice, se producen de forma natural, lo que significa que los humanos no pueden hacer recursos naturales. Obviamente nosotros no podemos hacer recursos naturales, pero sí modificarlos para su beneficio. Pero sí modificarlos para su beneficio. Por ejemplo, los materiales utilizados en los objetos hechos por el hombre son los recursos naturales. ¿Qué me ha dibujado? A ver, bórrenme esa flecha que han dibujado, por favor. Ya, entonces, ahí habla, ¿no? Que se produce de forma natural, y si en el caso el hombre lo modifica es para su beneficio, ¿no? En todo caso, estamos hablando de que podemos tomar el pescado y producir, ¿no? Variedades, en este caso, procesarlo para tener harina de pescado, un ejemplo, ¿no? Tipos de recursos naturales. Bueno, dice, se clasifican en tres tipos diferentes. A, recursos continuos o inagotables. Entonces, hay recursos, que eso es a nivel general en todo el planeta, que son inagotables. En este caso, se corresponde con aquellas fuentes de energía que son inagotables y que no son afectadas por la actividad humana. Los recursos naturales permanentes o inagotables son aquellos que no se agotan, sin importar la cantidad de actividades productivas que el ser humano realice con ellos. Como por ejemplo, la luz solar. La luz solar no se agota. La energía de las olas, del mar y del viento. El desierto del Sahara, por ejemplo, constituye un sitio adecuado para aprovechar la energía solar. Algunos recursos naturales inagotables, por ejemplo, la luz solar y el aire, no se agotan. Bien. La luz solar es una fuente de energía inagotable que hasta nuestros días ha sido desperdiciada, puesto que no se ha sabido aprovechar. Esta podría sustituir a los combustibles fósiles como productores de energía. Algo que deberíamos aprovechar, ¿no? Yo creo que yo vi acá en Chimbote, les cuento algo rápido, por el Progreso, si no me equivoco, vi una tienda que vendía paneles solares. No sé cuánto tiempo habría estado, pero después cerró. O sea, no le fue bien, supuestamente, no sé más. Pero, ¿cuán importante debería ser aprovechar la luz solar, por ejemplo, para no estar con todo esto del pago de la luz eléctrica privada, ¿no? O privatizada, sino más bien aprovechar la luz solar para que por ello nosotros podamos tener un beneficio, ¿no? Yo les cuento algo así rápido. Tengo familiares que ellos viven en la playa de Besique, y en la playa de Besique no hay luz y no hay agua, no hay servicios de luz y agua. Pero para que
algunos, no todos, tengan ellos luz, ellos se han implementado, y familiares, paneles solares. Obviamente, como todo esto ya es comercializado, todo esto cuesta. Obviamente tienes que tener un panel solar para cada situación que quieras aprovechar de energía. Ejemplo, un panel solar para tu olla eléctrica, un ejemplo. Un panel solar para tu televisor, un panel solar para tu computadora, ¿no? Si quieres estar así, ¿no? Y aparte utilizar unas baterías que son también recargar los paneles solares para cargar baterías, en todo caso, para que tengas ahí energía almacenada y en caso lo requieras, bueno, conectas ahí, ¿no? Para la radio, para cargadores de celular, ejemplo. Ya, obviamente eso tiene un costo fuerte, ¿no? Si no me equivoco, creo que están 1.500 soles cada panel solar, dependiendo de las medidas, aparte de otros accesorios que necesitas. Entonces, obviamente esto ya se ha hecho comercio, ¿no? Pero, ¿cómo sería, no, importante que en nuestras casas, por ejemplo, aprovechemos la luz solar, que es inagotable, ¿ya? Y poder beneficiarnos de ella, no solamente para que nos dé el calor, produzca la fotosíntesis en las plantas, o para que dé un clima templado, cálido en toda nuestra ciudad, sino también para poder aprovechar su energía y así poder tener luz en nuestras casas. Si tienes posibilidades, investiga mucho de eso y poco a poco comienza, ¿no? A ver la forma de cómo puedes en tu casa tener paneles solares, porque al final puedes conseguirlo de diferentes maneras, creo yo, y aprovechar pues esa energía que es gratuita y nunca se acaba. Bien. Bueno, B, recursos renovables. Son los recursos que pueden regenerarse mediante procesos naturales, de manera que, aunque sean utilizados, pueden seguir existiendo siempre que no se sobrepase su capacidad de regeneración. O sea, son recursos que tú los puedes usar, pero automáticamente se van regenerando. Claro está que no sobrepases la capacidad de regeneración, o sea, no abuses y al final llegues a tal punto que extermines ese recurso. Bien, los recursos naturales renovables son aquellos que con los cuidados adecuados pueden mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos renovables son las plantas y los animales. A su vez, las plantas y los animales dependen para su subsistencia de otros recursos renovables como son el agua y el suelo. Entonces, el agua es un recurso renovable, el suelo es un recurso renovable. Recuerda que el suelo, la tierra fértil, necesita descansar, ¿no? Hasta en la Biblia está, ¿no? Que tiene que descansar por lo menos un año sabático, lo llaman, ¿no? Tiene que descansar la tierra para que otra vez se renueve. Pero si tú comienzas a tener cultivos en tu tierra y extremas todo eso sin importarte que tienes que entender que es un recurso que se renueva, que tienes que dejarlo descansar, al final esa tierra puede volverse estéril. Bien, igual los animales, igual las plantas, ¿no? Está bien que se coma, está bien que se alimente de animales y de plantas, pero eso no significa que devores todo, ¿ya? Sin dejar la semilla, sin dejar unos cuantos que sigan produciendo, sin importar que tal vez extermines por completo toda una especie de animales y ya no se vuelva a recuperar porque ya esos animales se extinguieron. Entonces, eso es lo malo que ha tenido el ser humano, cuando el hombre puede aprovechar de todo ello, pero cuando ya extrema, ya es un caso de peligro. Bien, aunque es muy abundante el agua, no es recurso permanente dado que se contamina con facilidad. El agua es un recurso renovable. Una vez contaminada es muy difícil que el agua pueda recuperar su pureza. El agua se contamina, ¿no? Entonces ya no se puede recuperar su pureza. Bien, aunque puede haber, ¿no? Algunas
formas de filtrar, de mejorar, pero básicamente ya la mayoría en este caso pierde, ¿no? Pierde su pureza y ya se vuelve inservible. El agua también se puede explotar en forma irresponsable. Por ejemplo, el mar Aral, que se encuentra en Asia, entre las repúblicas Kazajstán y Uzbekistán, se está secando debido a que las aguas de dos de los ríos que lo alimentaban fueron desviadas para regar cultivos de algodón. Hoy en día, el mar Aral tiene menos de la mitad de su tamaño original y los barcos de los pescadores están varados en sus antiguas orillas. Imagínense, ¿no? Han desviado dos ríos y el mar, que esos dos ríos desembocaban al mar Aral, y como han desviado los ríos para beneficiar sus cultivos, ese grupo de personas, lo que han hecho es que un mar comience a secarse. Imagínate, ¿no? Ejemplo, ¿por qué existen los quebrados, si no me equivoco? Ejemplo, cuando hubo las lluvias torrenciales, Trujillo fue afectado, porque en Trujillo hay muchas quebradas. ¿Qué es una quebrada? Es lo que fue un río, que era el camino, la ruta, el cauce de un río, pero bueno, lo desviaron por otro lado y esa parte se secó y bueno, ahí habitaron, pusieron sembríos o pusieron casas. Cuando hubo la lluvia torrencial, los ríos se activaron y el río volvió por su cauce normal. Es por eso que se inundó todo y llegó hasta al mismo centro de Trujillo. ¿Ya? Entonces las quebradas se activaron. Eso significa que como el ser humano desvió el río para su beneficio propio por otros lados, sin respetar el cauce natural del río, cuando hubo la lluvia torrencial, todo se activó y, e inundó e hizo destrozos en la ciudad. Bien, entonces eso ocurre cuando uno no respeta lo que la naturaleza pone. Bien. Siguiente, el suelo también necesita cuidados. Hay cultivos como el trigo que lo agotan y le hacen perder su fertilidad. Por ello es necesario alternar esos cultivos con otros para renovar los elementos nutrientes de la tierra. Por ejemplo, con leguminosas como el frijol. En las laderas es necesario construir terrazas, bordos o zanjas para detener la erosión. Mira, para detener la erosión es importante construir tal vez como terrazas para que el aire no golpee directamente a todo lo que es, no golpee, ¿no? Y todo lo que golpea el aire comienza a erosionar. En la Edad Media, en Europa se utilizó el sistema de rotación de cultivos cada año, de tal forma que un campo nunca se sembraba lo mismo durante 2 años seguidos. Cada 3 años los terrenos descansaban y servían solo para proporcionar pastura. Bueno, son temas de recursos renovables. Ahora, los recursos no renovables, y con eso terminamos, ¿ya? Porque ya son las 6:01, aunque he ingresado tarde, vamos a terminar rapidísimo. Recursos no renovables o irrenovables. Aquellos que una vez consumidos no pueden regenerarse de forma natural en una escala de tiempo humana. Los recursos naturales no renovables son aquellos que existen en cantidades determinadas y al ser sobreexplotados se pueden acabar. El petróleo, por ejemplo, tardó millones de años en formarse en las profundidades de la Tierra y una vez que se utiliza ya no se puede recuperar. Si se sigue extrayendo petróleo del subsuelo, al ritmo que se hace en la actualidad, existe el riesgo de que se acabe en algunos años. La mejor conducta ante los recursos naturales no renovables es usarlos lo menos posible. Solo utilizarlos para lo que sea realmente necesario y tratar de reemplazarlos con recursos renovables o inagotables. Por ejemplo, en Brasil, gran productor de caña de azúcar, se han modificado los motores de los automóviles para que funcionen con alcohol de caña de azúcar en lugar de gasolina. Este alcohol, por ser un producto vegetal, es un recurso renovable. Los principales recursos no renovables, son minerales, metales, petróleo, gas natural, depósitos de aguas subterráneas. Ahí tenemos los minerales, los metales, el petróleo y el gas natural.
Hablemos de estos dos. El petróleo es un recurso natural indispensable en el mundo moderno. En primer lugar, el petróleo es actualmente energético más importante del planeta. La gasolina y el diésel, ahí está mal escrito, diésel, se elaboran a partir del petróleo. Estos combustibles son las fuentes de energía de la mayoría de las industrias y los transportes, y también se utilizan para producir electricidad en plantas llamadas termoeléctricas. Por otra parte, son necesarios como materia prima para elaborar productos como pinturas, plásticos, medicinas, o pinturas. Al igual que en el caso de otros minerales, la extracción de petróleo es una actividad económica primaria. Su transformación en otros productos es una actividad económica secundaria. Hay yacimientos de petróleo en varias zonas del planeta. Los más importantes se encuentran en China, Arabia Saudita, Irak, que son las zonas donde actualmente o el año pasado más se escuchaba que había pleitos de guerra. Esas son las zonas. México, Nigeria, Noruega, Rusia y Venezuela. Venezuela, ¿no? Que hay todo el problema que hay, ahí está. Ellos tienen petróleo. Es por eso que Estados Unidos y Rusia están en la mira de Venezuela. Bueno, 4. El gas natural. Es una capa que se encuentra sobre el petróleo y es aplicable en la industria y en los hogares para cocinar. Los yacimientos de petróleo casi siempre llevan asociados en cierta cantidad de gas natural que sale a la superficie junto con él cuando se perfora un pozo. Sin embargo, hay pozos que proporcionan solamente gas natural. Y ahí, bueno, se menciona. Extensión. Esto sí es tarea. Realice ejemplos con dibujos y recortes sobre los tipos de recursos naturales. Bien, desde acá empieza la segunda unidad, chicos, ¿ya? Y esta sería el primer trabajo de la segunda unidad, los recursos naturales. Sencillo, ¿ya? Es muy sencillo y, bueno, hay que leerlo y hay que desarrollar la tarea. Bien, jóvenes, dibujos, recortes. En este caso sería fotos, ¿ya? Porque van a hacerlo háganlo en PowerPoint, ¿ya? En PowerPoint hacen como una especie de compendio de todo lo que les he hablado de los 3 recursos naturales, ¿ya? Recursos inagotables, no renovables y renovables, y de cada uno hace una pequeña descripción con su fotografía, su dibujo al costado. Algo bonito. ¿Ya, jóvenes? Esmérense. Bueno, chicos, no hay nada más que decir. Ya son las 6, ya es tarde. Cuídense entonces, nos vemos hasta la próxima semana.